Y acabamos con la segunda hora del programa de hoy de Cinefilia y vamos a hacerlo con otra nota presencial, ya saben cómo me gusta a mí, para hablar de uno de los estrenos que renovaron cartelera en Buenos Aires. La película es un documental, se llama Las Dos Mariette y tenemos para hablar de Las Dos Mariette a su directora Poli Martínez Kaplun. Eh, Poli, ¿Cómo estás? ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegó este? Digo, toda la crítica estamos hablando de una especie de trilogía del camino que estás haciendo, revisitando temas que empiezan desde lo tuyo familiar, como la casa de Guance, a tema más universal sobre la inmigración y demás, de judíos a Argentina. Esa era Lea y María. Así era, ¿no? Lea y Mira dejan su huella, ahí está, correcto el título. Y ahora, este personajón, ¿no? Podríamos decir así, que es Mariette Diamant. ¿Cómo llegas a Mariette? ¿Cómo llegas a pensar en hacer un documental con ella? Sí, quizás por eso en algún momento pensamos que esto podía ser una trilogía, porque yo creo que las tres películas de algún modo van conversando entre sí. Bien. Lea y Mira primero fue esta primera película que habla de dos mujeres que sobrevivieron a Auschwitz. Auschwitz. Y sobre todo el punto está en de qué manera lograron reencontrarse con el sentido de la vida después de haber pasado Semejante. como casi a lo más parecido al infierno que puede haber, Sí. que es, bueno, estar esclavizadas ahí, sobrevivir al exterminio, toda su familia murió en Auschwitz. Y estas dos mujeres tienen 90 años, viven en Argentina, y yo iba a buscar un poco eso, ¿no? Quizás se encontraba en sus respuestas la llama de la vida. Bueno, ¿se puede seguir viviendo después de eso? Y ellas en la película dan cuenta de eso. Y haciendo Lea y Mira, ahí yo empecé a pensar en mi propia familia, que también yo sabía que tenían origen judío, que venían de Alemania, que habían salido de Alemania, de hecho, durante la Segunda Guerra. Entonces conocía muy poco, me daba cuenta de todo ese derrotero, de por qué habían llegado a la Argentina, cuándo, cómo es que lograron sobrevivir, cómo es que lograron salir de ahí. Yo sabía, por ejemplo, que mi mamá había nacido en Egipto, me parecía algo muy exótico. Bueno, pero la película esta, La Casa de Vance, es la posibilidad de buscar respuestas a toda esta información que yo no tenía, que viene de Las Dos Mariette. Y ahí aparece también, yo entrevistando y averiguando sobre la historia de mi familia, todo el tema del trauma y cómo hicieron ellos para sobrevivir a eso y también cómo existencialmente lograron sobrevivir a semejante tragedia, ¿no? Sí. También porque, bueno, los estaban persiguiendo para matarlos, deportarlos, exterminarlos. Y lo que me surgió ahí en esta investigación, entrevistando a mis tías y viendo lo que le pasaba con mis hijos, era de qué modo eso reverbera en las generaciones siguientes, cómo se transmite ese trauma, esas historias de vida. Y en la escena, hay una escena en la casa de Vance, en esta película, donde mi tía se convirtió al catolicismo y mi tía también, de algún modo, como si operara en ella cierta negación, porque ella dice, no, mi mamá no era judía, no sufrió persecución. Y eso también siguió interrogándome acerca de, bueno, digamos, de algún modo, la psicología del sobreviviente. Claro. Y de gente que padeció semejante trauma. Y viendo la película, una espectadora, en realidad una mujer que está muy, muy con esos temas, que se llama Diana Wan, me dijo, y Aida Ender, que trabaja con ella, te va a interesar la historia de Mariette. Tenés que conocerla, Mariette. Y Mariette es una mujer que también tiene origen judío, cuya familia sale de Francia vienen a la Argentina, se convierte en el catolicismo, que era algo que tenían que hacer todos para venir en ese momento a Argentina, porque no les daban visa ni a Argentina ni a ningún lugar del mundo. Pero con la singularidad en esta historia de que nunca más se habla de ese origen, de ese pasado, por miedo seguramente, porque había que integrarse a una nueva sociedad y no sabía en qué consistía la Argentina, gente que venía sin idioma, que no sabían a qué punto los podían perseguir acá. Sí. Bueno, ocultaron esa identidad y ella va a colegio católico, bueno, y ahí es toda la película, ¿no? La película de un secreto que se mantiene durante 70 años y ella, digamos, en el ocaso de su vida sale a contarlo. Sí,
con mucha dificultad también alguien escribe un libro sobre la historia de ella y de otros sobrevivientes, y ella en el libro dice, mis amigos no quieren que yo hable de esto. Entonces eso quizás es lo que a mí más me llamó la atención, me interpeló, porque quizás en esa expresión de ella había también como cierta vigencia de algún prejuicio, de alguna estigmatización. ¿Cómo es que aún hoy ella no puede hablar de este pasado, de este hecho histórico, ¿no? Y eso es sumamente interesante porque esas contradicciones, esas tensiones quedan palpables y vívidas en el documental, porque a partir de ponerla a ella frente a cámaras y que ella cuente, y después de empezar a integrar que en una película, un documental que casi que se vuelve coral, porque todos tienen Exacto. la posibilidad de hablar, digo, tanto sus amigas como todos sus hijos y después sus nietos, digo, ahí se paran distintas generaciones, distintos tiempos y distintas problemáticas que a cada uno los hacen pararse en lugares diferentes. Sí. ¿Cómo fue eso también? Digo, porque tenían una cámara delante, iban a contar, algunos desde la negación, otros desde esto, ¿no? Es más una cuestión de vanidad. Había cosas que dicen sobre sus propios progenitores que decís, wow, ¿no? Digo, esto es el testimonio de su hijo varón, donde dice, me parece que se está exagerando y se quiere poner Sí. en un lugar que no, otros que desde la negación, otros de, bueno, ahora voy a disfrutar de esta doble identidad de alguna forma, ¿no? Están todas las formas posibles. Sí, yo creo que eso enriquece mucho el documental porque es como todos los grises, ¿no? Toda la problemática que tiene esta historia del secreto. También se juega el tema de la verdad. ¿Es Ujú. importante o no hablar de esto que aconteció? ¿Tiene eso un peso para los nietos, los hijos, o no? ¿O tiene que quedar atrás? ¿Y de qué modo nosotros, los individuos, ahí creo que se torna universal, porque los espectadores pueden interrogarse acerca de eso? Bueno, ¿de qué manera cada uno aporta su pasado, el pasado de nuestros antepasados? Exacto. Y es importante para unas, eh, entenderlo, ponerlo en palabras, conocerlo o no, o hay que dejarlo atrás. Y, y yo creo que sí, que eso que está en nosotros, no es que nos inscribe, pero eso hace a nuestra Sí, existencia, porque de algún modo esas cosas se transmiten, ¿no? Quizás no con palabras, pero está, lo sí, sí. portamos esas historias. Incluso hay toda una rama de la psicología que trabaja en eso, en la psicología transgeneracional o las historias de vidas pasadas. Mm, Bueno, sin duda cargamos, imagínate lo que puede ser generaciones y generaciones de mujeres solas, abusadas, solteras, bueno, sin conocerlo eso en los hijos, de qué modo eso aparece también en la forma de educarse, en rasgos, en gestos, en temas culturales. Bueno, y acá está, yo sin querer llamar identidad, porque no son identidades segmentadas las identidades, la identidad judía, pero en temas de trauma y de qué manera también esa persecución pudo haber incidido, sin que ellos lo supieran, exacto. en la forma de vida de ellos. Y que el hecho de que cada uno hablara me parece que enriquece mucho, porque cada uno también da cuenta de su propia subjetividad Ujú. y de las múltiples miradas que puede tener una misma realidad. Sí, Cada uno con su punto de vista, muy, muy discordante además, sí, unos de los otros. sí. Entonces se despliega ahí, bueno, como te digo, todos los grises de una historia. Totalmente. Ahí, digo, esas posibilidades de escuchar muchas voces, de sentirse igual, a veces, nada, como confrontados con el propio pensamiento, ¿no? Digo, porque todas esas amigas paquetas, diríamos, ¿no? Bien, que toman el té y se juntan para hablar y dicen con, entre comillas, liviandad, pero porque lo tienen naturalizado de que es así, esos comentarios sobre los estereotipos del judío en un punto, ¿no? Estoy recordando alguna escena en particular donde se habla de esa cuestión, de cuáles son los que no, porque se les nota demasiado. De hecho, Mariette dice algo de eso, me hubiera gustado y cuando los vi no les veo ninguna marca. No, es que no hay una marca, uno no va por la vida aportando una diferenciación, se construye esa diferenciación, esa otredad, para después hacer algo con esa otredad desde los lugares de poder.
Pero cómo tenemos internalizado, ¿no? Los prejuicios, los conceptos, las estigmatizaciones, y creemos que no es así. Sí, sí, es cierto, es impactante eso porque ellas hablan, las amigas de Mariette, con mucha naturalidad. Mariette perteneció a un grupo muy particular, quizás es el retrato de cierta aristocracia argentina, Sí. ¿no? Como un sector social, o lo que queda de la aristocracia argentina, un ambiente muy hegemónico, donde las minorías no forman mucha parte. Ella fue parte de eso. Gente de la Recoleta, del Opus Dei, del San Isidro. Sí. Bueno, ella se crió ahí y ella Orquesta misma sí. lleva Sí. todo. El hijo le dice, acá la primera prejuiciosa y antisemita, le dice, sos vos. Y ella lo admite también. Ella fue criada en ese ambiente. Entonces también toda esa dificultad de poder asimilar esta historia que ella decide abrir y confrontarse a esa, que es la historia de judíos perseguidos durante la Segunda Guerra. Ella tiene origen judío. Exacto. Y bueno, y estas amigas de su generación, mujeres de 90 años, que dicen cosas con una naturalidad que sí, es sorprendente, pero porque todo el día se pasan hablando así, ¿no? Sí, totalmente. Los judíos, qué sé yo, tienen nariz grande y las orejas paradas y el pie plano y son avaros. Bueno, no sé, todos esos prejuicios y cosas que lo dicen tomando el té. Sí, ¿no? totalmente. Y la cámara es cierto, la cámara aparece en este sentido de cámara observacional, ¿no? De que la cámara... Primero yo muy agradecida con todo el entorno de Mariette que aceptaron, participar, que la acompañaron a Mariette en esta gesta, con dificultad, algunos por supuesto preguntándome, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué? Pero después sí, bueno, venía a mi casa y te cuento. Entonces ellos daban su impresión sobre de lo que pensaban del tema y por eso te digo, el abanico al final es toda como esta cuestión de vida, de vida social que aparece ahí, que aparece frente a los ojos y también la problemática y la dificultad humana frente a un tema que es un tema doloroso, que tiene que ver con esto que te digo del traumatizado, ¿no? Porque yo creo que la negación, el rechazo y el prejuicio también finalmente es parte de lo que puede vivir una persona y generaciones de personas, generación tras generación de personas tan traumatizadas. Sí, totalmente, digo, hace poquito justo lo cité por algo, digo, a Primo Levi, con sus libros y demás, hablando de los que recién salían de los campos de concentración y cómo eran tratados por esa sociedad, ya terminado de alguna manera el nazismo, pero aún así eran zombies en vida de los que había que alejarse de alguna manera, digo. Desde ahí hasta hoy, aún incluso, habiendo pasado tiempo, aún incluso haciendo meas culpas varias sociedades, no sé si todas las que deberían, y no sé si todas las generaciones que deberían, digo, pero aún con todo eso todavía se siguen tejiendo estas cuestiones y entre el secreto y el secreto que me callo, porque sé que es así, digo, porque también ella tenía muchos momentos en los que le dicen, pero era notorio que vos eras judía, pero si vos no sos rubia, te teñís, digo, todos lo sabíamos, esa cosa, ¿no? También que tenemos como seres humanos. Sí. Sí, bueno, tal cual, como bueno, lo que cada uno piensa, ¿no? Y porque hay gente que le dice, mira, no hables de eso a esta altura de tu vida, porque es incómodo, porque bueno, ¿por qué? Yo creo que también, y hoy muy actualizado, ¿no? Hoy, obviamente. Como desentrañar un poco la vigencia del prejuicio, la vigencia del antisemitismo, ¿cómo puede ser que se siga reproduciendo y reproduciendo, bajo qué estigmas? ¿Cuáles son esos prejuicios que hacen que de pronto salgan hordas de gente con esvásticas? Hoy en día, digamos, después de todo lo que pasó. Bueno, quizás un poco también se cuenta eso en la película. Sí, totalmente. Además de esto, de a través de un personaje, entonces uno ahí puede ponerle nombre, que es lo que en general los que me escuchan saben, esta idea de cuando el otro es un otro, sin nombre, sin nada, se puede hacer con ese otro cualquier cosa. Cuando ya le ponemos nombre, una historia de vida, una cara, además, es como que uno
sobre todo las mayorías, digo, los que ya son así, obviamente no tienen ningún reparo en nada, pero los demás es como que empiezan a poder darse la posibilidad de pensar un poquitito, ¿no? Sí, sí, el valor de las historias en primera En la persona, persona, ¿no? sí. Y no son cifras, no son 6 millones de personas que murieron en campos, o no son 50 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra, son, bueno, estas historias de vida. Y Totalmente. eso se habla también en la película. Hay una escena con sobrevivientes Sí. que dicen, cada uno con su padecimiento, cada uno vivió su historia y su dolor. Sí, Porque sí. también hay algo que aparece en la película que es como la competencia victimaria, ¿no? No, vos, bueno, finalmente, ¿qué sufriste? Claro. Que viniste a la Argentina con tu familia, tuviste una vida bárbara, de qué hablas? ¿De qué sufrimiento estás hablando? Bueno, pero ella padece, por ejemplo, su sufrimiento es el haber tenido que callar. Exacto. Por alguna razón, por el ambiente en el que ella se movió, ella no podía hablar libremente de esto que había pasado en su familia. Bueno, no tendrá que ver con el sufrimiento de aquel que sobrevivió en campos de concentración, pero hay un sufrimiento muy legítimo ahí también y esta historia habla de eso. Totalmente, que además se refuerza, porque digo, uno es haber callado durante ese tiempo, pero ahora que habló también es la culpa de, uy, ¿qué diría mi madre si ahora estoy revelando lo que estoy revelando? Así que es como un sufrimiento eterno que va cambiando de nombre y de lugar, pero que se sigue transitando. Y es interesante eso que decís también de esa reunión con los sobrevivientes, porque también hay lugares, además de la victimización de quien es más víctima, esta cuestión de yo no soy marrano, yo no tuve que cambiarme para venir acá. Digo, y entonces también están todas estas cosas que están en lo general, también están en lo particular de los que sufrieron, que es una pregunta que yo en particular siempre me hago. Habiendo sufrido tanto, ¿se puede volver a ponerse en ese lugar haciendo sufrir a otro? Digo, esas son cosas que no aprendemos como sociedad, me parece, ¿no? Sí, aparece ahí eso que también para mí fue una novedad. ¿Viste? Yo no reniego. ¿Qué es esa palabra renegar? ¿Por qué no? Sí, es algo que sucedió, digamos, esa también es la filosofía hitleriana, ¿no? Exacto. No, Hitler decía, vos no podés no ser judío. Te convertiste, pero vos sos bisnieto de judío, entonces sos judío. Judío. ¿No? Pero ¿por qué no me puedo sacar de encima? Sí. ¿Por qué? Si sos negro, tenés que ser negro. O sea, ¿qué? ¿Qué es esa imposición identitaria? Como si las identidades fueran monolíticas, Exacto. segmentadas, y vos sos esto y no sos lo otro. Porque uno no se puede reconstruir en lo que quiera. Como una libertad. ¿Viste? Entonces, ¿qué me venís a culpabilizar de que soy una renegada? Soy lo que quiero ser. Exacto. Y también es parte de la discusión de este tema en particular, ¿no? Lo que pasa es que eso es interesante, la posibilidad de renegar es porque lo conociste, conoces tu origen. Cuando no lo conoces, no tenés ni siquiera esa chance, no digo, porque está bueno la posibilidad de renegar, de cambiarte, de decir no soy solo esto, soy esto, esto y esto, pero para eso antes tenés que conocer qué es lo que sos, qué es lo que Mariette está luchando, digo, de alguna forma. Acá lo tenemos con nuestra historia, digo, todavía hay nietos que estamos buscando. Y no es porque sí, es porque a partir de eso se cortó una historia generacional, una historia de familias, de quién sos en algún punto y eso lo vas trasladando. Entonces de alguna manera es sé, para después pelearme, para discutir, para decir no quiero ser más, pero este es mi origen de alguna manera, Sí, ¿no? la multiplicidad de orígenes, ¿no? Sí. Todo lo que porque yo no soy algo, soy Exacto. soy un montón de cosas. Sí. Es cierto, y cuanto más sepa de todo lo que soy, en todo caso de todo lo que porto o lo que han portado, lo que heredo de lo que y después para convertirme en lo que En yo lo que quiera yo ser, quiero, ¿no? exacto. Como una reinterpretación después de lo que yo quiera. Y sí, el conocimiento de eso también es muy valioso, pero no me estigmatiza, No. porque no es que yo venga de ahí, quiere decir que yo. Por Exacto. eso la palabra renegado, reniego de yo quiero ser lo que quiero y, bueno, sí, reconozco esto. Claro, lo reconozco y después me construyo en todo caso desde ese Exacto. lugar, ¿no? ¿Qué pasó con todos los que están delante de cámara cuando se vieron así en la pantalla grande? ¿Cómo lo Sí. vivieron? ¿Cómo lo transitaron? No, para mí te digo, muy colaborativo, muy amorosos con Mariette. Finalmente, a pesar de que se ven oposiciones y puntos de vista, cada uno están ahí, se pararon frente a la cámara. La cámara también funciona como una especie de dispositivo, porque quizás son temas que nunca se hablaron en la familia y con las amigas, y acá es, bueno, a ver, prendida la cámara, a ver, contame vos, y bueno, y eso obligaba a reflexionar frente a cámara y a que esas conversaciones empezaran a dar, y que circulara un tema que era secreto y era doloroso y que no aparecía, bueno, que empezara a aparecer, que se descristalizara algo.
Bueno, así que es genial que hayan, porque eso nos da, como te digo, la posibilidad a todos los espectadores de pensar en nuestras propias historias. Sí, sí, en espejarnos de alguna manera, ¿no? En poder empezar uno a partir del otro. Sí. En conflictos familiares que ocurrieron acá, bueno, a ver qué pasa con lo que yo viví, con lo que yo vivo a partir de... qué es lo que me pasó a mí, como te digo, Claro, cuando hice Lea y Mira, con mi propia historia, bueno, y acá... ellos acompañaron. Yo presenté la película en Mar del Plata y estaban todos los hijos allí acompañando, y me parece que todos se les sacó un peso. María dice que se sacó un peso de encima. Se empezaron a hablar cosas, porque también viste que la palabra, cuando el silencio es, esto ya es psicología, pero entiendo que el silencio es trauma. Y en la medida en que haya silencio y haya secreto, el trauma sigue vigente. Sí. Y poder hablarlo, poder sacarlo, es la posibilidad de transmutar ese trauma también. Y probablemente una película, una obra, una novela, vehiculiza esa transmutación. Sí. Entonces ellos, yo creo que los ayudó. Los ayudó a ellos y a nosotros también para pensarnos de alguna manera. Nada mejor que ustedes, que son los que hacen, invitan a los oyentes a que vayan a ver, en este caso, Las dos Marías. ¿Dónde se puede ver, Poli? Se da en el cine Atlas Patio Bullrich. Sí, está ahí. Sí. Ahí, solamente por ahora, quizás va a estar en otros Atlas, pero por ahora ahí es una película documental. Bueno, espero igual que la gente vaya a verla, pero viste, se trata de traer a la gente al cine. Y también quizás como estrategia de distribución no meterle en muchas salas y que después baje rápido, sino que se concentre ahí y que se pueda mantener. Exactamente, se mantenga, que vayan, ya saben, lo decimos acá siempre, vayan a ver cine al cine, vayan a pensar, a reírse en algún momento también con Mariette, porque no es esto solo, digo, la reflexión, también a partir de la risa también aparece. Vayan al cine a acompañar Las dos Mariette. Poli, muchas gracias por este tiempo. Gracias a vos. Gracias. Y nos vamos con nos vamos con la tanda directo, ahí está. Muy bien. Qué lindas preguntas, muchas gracias. No. Muy bueno, muy bueno. Seguinos en Instagram.